¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta fusión de A la Medida, Telediario y por supuesto por Radio Cadena Sonora. Es un gusto saludarlos y por supuesto también a quienes me acompañan en el set. ¿Cómo está Julio Talamonti y Karina Velázquez? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches Sandy, Karina, y a usted televidente que nos ve en casa, listos para una semana más de análisis. Buenas noches Karina, ¿cómo estás? Buenas noches compañeros, más que preparados por supuesto para discutir un poco la coyuntura del país y vaya si no hay temas esta noche. Definitivamente, nos encontramos en el segundo día de toque de queda. ¿Y qué pasó en el primer día? ¿Qué les parece si iniciamos y ponemos un poco en contexto de qué pasó hoy con las fuerzas de paz? Pues bueno, impusieron fianzas de que van de 500 a los 2.500 quetzales a las personas capturadas durante el primer día del toque de queda por no obedecer la prohibición de circular en las calles. El pasado domingo 22 de marzo fue el primer día del toque de queda a nivel nacional. Esta decisión fue tomada por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, para evitar la propagación de la pandemia COVID-19. La Policía Nacional Civil reportó a nivel nacional aproximadamente 800 personas capturadas durante las 12 horas del toque de queda. En el departamento de Guatemala fueron aprehendidas la mayoría de personas, un total de 124. Los jueces de paz en las audiencias les indicaron cuál fue la falta que cometieron al estar fuera de sus casas después de las 16 horas. Porque le estaban dando cumplimiento a lo que establece el acuerdo gubernativo 6-2020 de fecha 21 de marzo del año 2020 de la Presidencia de la República de Guatemala. Por tal motivo, pues usted fue detenido y traído a estas instalaciones de esta judicatura para ser escuchado. Algunos sindicados decidieron no declarar ante los jueces. Además, se les impuso multas de 500 a 2.500 quetzales para evitar ser ingresados a una cárcel. La caución económica de 1.000 quetzales por la falta contra los intereses generales y premios de población, lo cual usted infringió el decreto gubernativo 6-2020, artículo 1, reformado por el artículo 5 del decreto 5-2020, y 100 quetzales por una falta contra el orden público, en conformidad con el artículo 496 del Código Penal. Se fija la caución económica antes indicada. En caso de no ser efectiva, se estará ordenando el ingreso a las cárceles públicas para su género como corresponde. Voy a imponer una caución económica de 800 quetzales, tomando en cuenta de que no es un tiempo que es demasiado, en este caso, donde el señor pues incumplió de 16 horas, 16:30 horas, pues es un plazo prudencial. En este caso, pues él no prestó declaración para explicar ese extremo. Por ello se le impone una caución económica de 800 quetzales y paga la caución, usted recobrará su libertad el día de hoy. Si no lo hace, pues sí, lamentablemente deberá obligado de ordenar su ingreso al Centro de Atención Preventiva y Restauración Constitucional, Pagoncito del sector para delitos menos graves y faltas. Los jueces de paz de Torre Tribunales pidieron al Consejo de la Carrera Judicial designar a otros juzgadores para atender y resolver la situación legal de aproximadamente 80 personas que fueron consignadas a esa sede judicial por no respetar el toque de queda. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. ¿Le parece si empezamos perfilando qué falta es esta? Se llama falta contra los intereses generales y régimen de las poblaciones. Y esto es lo que tipifica cuando una persona infringe, en este caso, el toque de queda. Por esta falta se puede recibir una pena de arresto de hasta 30 días, la cual puede conmutarse a razón de entre 5 a 100 quetzales diarios. Cualquier persona que desobedezca lo establecido en el Decreto Gubernativo 5-2020 podría arriesgar pasar mínimo de 15 días hasta máximo 30 días conociendo las prisiones de nuestro país. Como ya se mencionó, hoy en Torre de Tribunales se pudo observar que en promedio para quienes incumplieron el toque de queda, los jueces lo que hicieron, Sandy y Karina, fue imponer una multa que generalmente iba desde los 800, muchas veces 1.000 y que llegó hasta los 2.500 quetzales. ¿Qué les parece a ustedes esta situación? Es grave, la verdad, porque habían varias personas que indicaban que no conocían acerca de estas medidas. Lamentablemente, en la legislación no podemos nosotros ampararnos por desconocimiento de ley. En teoría, todos debíamos saber.
Pero yo quisiera, Julio, que iniciáramos Sí. y te pregunto, Dime, la Sandy. diferencia entonces, porque esto no es una acción penal, es una situación, una infracción, pero también qué repercusiones, porque algunos dicen, bueno, si no es nada penal, como que le tienen más miedo a la palabra penal que a una falta, por ejemplo, pero obviamente hay repercusiones. Sí, esta es una situación muy interesante. Si nosotros nos ubicamos en el Código Penal, hay dos tipos de desobedecer, podemos llamarle así, a la norma. Cometiendo faltas, que son delitos menores, por eso se les llama faltas, y cometiendo los delitos que ya conocemos grandes, como el robo, el secuestro, el asesinato. El hecho de cometer una falta no significa que no tengas que llenar una ficha y que tengas antecedentes policíacos. El hecho de cometer una falta, llegar ante un juez de paz, que es el que conoce, juez, ojo, esto es absolutamente penal, juez de paz, que te va a imponer una sanción que vas a poder conmutar, es decir, la primera sanción es, te doy entre 15 y 30 días de privación de libertad. Ahora, como no llega a los 5 años de privación de libertad o más, entonces la puedes conmutar, cambiar por dinero. Te va a manchar los antecedentes penales también. Así que las personas que lo hicieron ayer, que lo están haciendo hoy y lo harán los próximos días, pagaron la multa, estuvieron y estarán ahí en promedio, porque esto va a ser continuo, 2, 3, 4, 5 días, vaya usted a saber cuánto, van a manchar antecedentes penales, antecedentes policíacos y encima de todo es una forma bastante tonta de perder dinero. Julio, y retomando un poco lo que mencionaba ya Sandy anteriormente, obviamente justificar en el no conocimiento de este tipo de medidas Sí. no aplica en este caso. El Es día de ayer, correcto. alrededor de 500 personas, un poco más, fueron las aprendidas y hasta este momento ya suman 155 personas. Sí, es muy cierto, Karina. El día de ayer ya 500 personas casi a nivel de Ciudad Capital y Distrito Metropolitano y casi 1000 personas que fueron a nivel nacional. Es una cosa impresionante. ¿Por qué yo no puedo alegar desconocimiento de la ley? Primero porque le dice el artículo 4, esto ya lo había perfilado bastante bien Sandy, de la ley del organismo judicial. Dice que nadie puede alegar el desconocimiento de lo establecido en ley. Luego porque esto es público conocido, es decir, se ha propagado la noticia a través de los distintos medios de comunicación social, de las plataformas sociales y constantemente se está hablando no solo por parte del presidente de las autoridades, sino que también acá, por ejemplo, en estos noticieros, en Telediario, en A la Medida, y esto pues no puede ser. Ahora, hoy salió una excepción y esto también hay que comentarlo, que es el decreto gubernativo 6/2020 donde se amplió para personas que sí pueden ser una excepción a esta situación. Usted se preguntará en casa cómo Karina, Sandy, su servidor, el equipo de producción, nuestros camarógrafos y todas las personas estamos sirviéndole acá porque somos parte de esas excepciones que el presidente dio. Es decir, las autoridades de gobierno correspondientes, los cuerpos de socorro, los cuerpos de seguridad, los trabajadores del sector de la medicina, farmacias, algunos negocios que tienen comida que reparten a domicilio y comunicadores sociales, únicamente. Así es necesario que usted preste mucha atención y que tome con seriedad este tema, el toque de queda, porque todas las consecuencias que se vienen en el tema de sus antecedentes policíacos, por ejemplo, pero también los gastos, porque dentro de todos los capturados, varios pudieron pagar un abogado Es correcto, privado, sí. pero imagínate, 137 solo en la capital, 80 casos fueron atendidos por el Instituto de la Defensa Pública Penal, es decir, personas Así que es. no tienen dinero para pagar un abogado y que el Estado le provee a través del instituto. Y allí es donde a partir de ayer vamos a empezar a tener muchos problemas. Claro. Las personas que obviamente no pueden pagar ese abogado y que tendrán que esperar los servicios desbordados definitivamente de los abogados de la defensa pública penal, tanto los de planta como los de oficio, pues tendrán que esperar que les vaya llegando su turno. Aparte, los jueces de paz también se van a ver desbordados por esta situación. Así Yo, es. Karina y Sandy, quiero poner a colación otro tema que tampoco tiene una lógica, es decir, fuera que estoy desobedeciendo, que voy a pagar una multa, se van a manchar mis antecedentes, encima de todo, si lo que se necesita es aislarme, pudimos ver, por ejemplo, en la carceleta o en las carceletas de Torre Tribunales, la aglomeración de Así es. personas, entonces focos potenciales de Por contaminación. supuesto. Julio, y precisamente a eso me dirigía yo en este momento también, porque esta es una medida para el resguardo de los guatemaltecos, Así para es. evitar ser contagiados, para que las autoridades en este tiempo pues puedan tomar las medidas que consideren prudentes para el resguardo nuestro. Sin embargo, precisamente las imágenes describían por sí solas lo que tú mencionas en Es este correcto. momento, el hacinamiento de todas las personas que han sido detenidas justo en estas últimas horas. Esto es correcto, entonces yo quiero recalcar, por favor, Karina y Sandy, el llamado tiene que ser a la
obediencia. El llamado tiene que ser a que estas medidas no son porque el presidente Yamatei se le ocurrieron. Son medidas de seguridad, son medidas para resguardarnos a todos los guatemaltecos y para tratar de contener el avance del COVID-19. Así que hagamos caso. Ahora, si ustedes me permiten, yo quiero perfilar siempre, para que usted en casa lo vea, más información. Aparte de la sanción penal y de manchar sus antecedentes penales y policíacos, la desobediencia al toque de queda, ya como lo hemos estado hablando a partir de pocos segundos atrás, conlleva un riesgo real no solo para las personas que son aprehendidos, sino para aquellos servidores, por ejemplo, policías nacionales civiles, para el sistema penitenciario, para los trabajadores también de los tribunales. Son varios los países del mundo que ya están apostando precisamente a la contención del COVID-19 a través de lo que es un toque de queda. Por ello, la obediencia al toque de queda no solo es cuestión de obedecer una norma, es cuestión en este instante de salud y evitarse todos los problemas legales, ¿no? Exactamente, Julio. Y ante esta situación, lo que planteaba también Karina, cómo estaba la situación en la carceleta, pero imagínate, varias de las personas que fueron detenidas no tienen para pagar la multa. Sí. Y en este caso, ¿qué procede? ¿Se van a cumplir un arresto? ¿Qué pasará? Sí. Y recordemos las cárceles como están también y ellos que vienen de fuera. Es decir, el riesgo también es grande, ¿no? Mira, Sandy, el riesgo llega a ser tan grande que por una situación de tomarse tan a la ligera lo del toque de queda, si no tienes el dinero, que puede ser, digamos, si te imponen la mínima, pues va a ser tal vez unos 250, 500 quetzales, o la máxima va a ser 3,000 quetzales. Están imponiendo un promedio de 800 a 2,500. Si no lo puedes hacer, entonces vas a conocer, cortesía de tu irresponsabilidad, un tour por las cárceles guatemaltecas, y el foco de contaminación sigue acrecentándose, porque si el COVID-19, por ejemplo, llega a la cárcel de una forma tan irresponsable como esta, hoy por hoy hay 25,000 privados de libertad aquí en Guatemala, y ahí sí podemos tener todavía muchos más problemas para la salud del país. Y es un tema factible, otras naciones del mundo lo están viviendo al día de hoy. El COVID ha llegado entonces también a las cárceles, y es acá donde también nosotros como ciudadanos tenemos que ser responsables con las medidas que han sido decretadas en este caso por el Ejecutivo, por el presidente de la República, Julio. Es correcto. Nosotros como guatemaltecos tenemos que entender algo. Hoy en la mañana a mí me llamaba mucho la atención un dato. Países supuestamente más desarrollados que nosotros, con mayores índices, llamémosle así, de cultura, de obediencia a todo lo que es la norma, Italia específicamente, el país de mi padre y los parientes pues que provienen de esa rama de la familia, un país donde ayer murieron 654 personas por COVID-19, hace 2 días murieron 602 y hace 3 días 700 y pico de personas en un solo día. Entonces no permitamos que lleguemos a este extremo por una irresponsabilidad de nosotros. No se arriesgue, pero tampoco arriesgue a los demás. Por favor, compórtese, acate las instrucciones. El presidente fue muy claro quienes no pueden andar en las calles de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Si usted no tiene necesidad de trabajo y está dentro de las excepciones, por favor, quédese en casa, haga caso y tome con seriedad este asunto, porque no hay que llegar a los extremos para que usted en realidad pueda ver la magnitud de esta situación. Quédese en casa y haga caso. Y es que hay un grupo de guatemaltecos precisamente trabajando por el resguardo de usted, que permanece en casa. Así es que un interesante tema hemos discutido esta noche, compañeros. Mientras tanto, si les parece, por favor, Sandy y Karina, televidentes, nos vamos a una breve pausa, pero si me permiten, solo perfilaré lo que hablaremos. Y es que hay una propuesta de parte de la Cámara de Comercio de dividir el pago del bono 14 en 3. No sé qué les parece a ustedes, pero mejor lo discutimos al volver. Después de la pausa, recuerde, somos A la Medida por Telediario y también por Radio Cadena Sonora. Ya regresamos.